Buenas tardes, estamos hoy en un nuevo programa de invitado especial de CNC Quindío. Nos acompañan Luis Carlos Serna, el doctor Luis Carlos Serna y el doctor Pedro Pablo Gordillo, ambos especialistas en temas que tienen que ver con la humanidad y el desarrollo de la humanidad y la convivencia con el medio ambiente. El día de hoy el programa lo vamos a dedicar a el mundo después de la pandemia. Un día después de la pandemia, ¿qué es lo que debemos esperar que exista en la humanidad, en los cánones de pensamiento y los volúmenes de pensamiento de las sociedades de este planeta? Buenas tardes, Luis Carlos. Buenas tardes, Pedro Pablo. La pregunta es para usted, Pedro Pablo. Esta pandemia indudablemente ha creado una serie de incógnitas en el colectivo de los ciudadanos y de los líderes del mundo frente a cómo estamos conviviendo con la naturaleza, cómo estamos en términos de calidad de vida, haciendo nuestras vidas, desarrollándola en el universo que cada uno tiene, y cómo debería ser una vez que hayamos triunfado con la pandemia, si alguna vez se va a lograr. ¿Cuál es su opinión sobre el día después de la pandemia? ¿Qué cree usted que debe venir en el horizonte del mundo frente a los ciudadanos y frente a los líderes? Siga, Pedro Pablo. Doctor Javi, lo que pasa es que me está denominando Pedro Pablo. Yo creo que hay que volver a empezar. Yo no creo que estemos en vivo, ¿cierto que no? Eutimio Mejía. Sí. ¿Me escucha, doctor? Ay, qué pena, Eutimio. Es que tengo aquí Pedro Pablo y tengo a Luis Carlos. Sí, sí. Bueno, Eutimio, la pregunta es para usted. Continúe, por favor. Correcto, sí. Mi doctor Javi, correcto. Muchas gracias. Lo primero que podemos pensar en este momento es que se ha presentado una situación, una crisis a nivel mundial, pero esta crisis puede ser percibida como una oportunidad también para repensar las relaciones que hemos tenido entre los hombres, en las relaciones entre los hombres, en estas condiciones, digamos, económicas, pero también para restablecer o repensar las condiciones que hemos tenido entre hombre y naturaleza. Las condiciones han funcionado a partir de unos modelos instrumentales, a partir de unos modelos cosificadores, donde la naturaleza fundamentalmente la hemos visto como materia prima, la hemos visto como insumo en ese proceso de acumulación de riqueza, pero también en un proceso de despojo. Necesariamente la acumulación de unos sectores está representada por el despojo del que han sido víctimas otros sectores. Estas relaciones económicas se dan a nivel de países. Hay unos países que asumen el papel de despojo frente a otros que asumen como, digamos, el papel de fuente para proveer. Para acercarlo más a lo práctico, ¿cuál es el mundo que usted visiona que se viene para las personas como usted y como yo que vivimos del día a día? No el volumen de pensamiento de macropensamiento, digamos, y de la sensibilización histórica, sino fundamentalmente en el día a día. ¿Qué debe venir? Bueno, correcto, muy importante. Digamos, aquí se pueden dar cosas, se pueden dar dos caminos posibles, ¿sí? Un camino es que la economía continúe bajo la dinámica actual, bajo una dinámica de consumo y fundamentalmente a partir de un proceso no solidario, no cooperativo. Ese es un camino. Y el camino 2 es un camino que pueda orientarse hacia unos marcos, hacia unas dinámicas de sustentabilidad, donde los hombres puedan entender que más importante que la acumulación de riqueza son las mismas condiciones de dignidad de los hombres. Por lo tanto, digamos que si hoy tenemos los hombres al servicio de la economía, podemos pensar en una modificación de la estructura y pensar que es la economía la que tiene que estar al servicio de los hombres. Y el pensar en una economía al servicio de los hombres es pensar también en una economía que va a respetar las leyes de la naturaleza, y respetar las leyes de la naturaleza es una protección del recurso hídrico, es una protección del aire, es una protección de la flora, de la fauna, de los suelos, pensando en función de las generaciones futuras, pero también en función de la dignidad de la vida para la generación presente.
Doctor Luis Carlos, para usted la misma pregunta. Me interesa mucho escuchar su opinión ya desde esa óptica filosófica suya sobre qué debe venir después de la pandemia, cuál es el movimiento en el que los vamos a incrustar como seres humanos. Muy buenas tardes. No, yo creo que ya se ha venido avanzando un poco en la medida que hemos ido transcurriendo en este estado de pandemia, donde nos hemos visto obligados a mirar con otros ojos y sobre todo de asumir de otra forma nuestra relación con el mundo. Veníamos en una mirada ascendiente en donde realmente todo enfocaba al factor económico. Hoy tenemos una mirada diferente. Entramos en tensión de lo que es el concepto mismo de desarrollo y crecimiento. Entramos en tensión con la vida misma y nos damos cuenta de las afectaciones. Luego, lo que se viene ahora, ya, tan pronto termine esta pandemia, es empezar a trabajar en función de lo micro. Habíamos pensado mucho en la parte global, en el desarrollo para el mundo, de manera generalizada. Hoy se debe trabajar, creo yo, y lo que la gran intención en este momento es empezar a trabajar en lo micro, en lo local, en lo que nosotros tenemos en nuestras regiones, empezar a apostarle a lo que son esos pequeños componentes de la microeconomía sustentables, como decía el doctor Eutimio, que es lo que representa una dinamización de la vida misma. O sea, me explico, empezarle a darle fuerza a lo que es, en principio, los productores locales, ya eso se está conversando mucho, empezar a mirarlo porque es la forma de garantizar un menor impacto de lo que se venía generando en los grandes procesos productivos. Los micros tienen una condición y justamente también el doctor Eutimio tocaba algo que era la parte de sustentabilidad. Esa sustentabilidad se ve, en los procesos productivos pequeños. Cuando eso se masifica y se lleva a un estado de, llámelo de monocultivo o de gran empresa, es donde se presentan las grandes afectaciones, que es lo que hoy es indeseable. Además de que la dinamización de la economía, yo sin manejar mucho el tema, lo que uno alcanza a mencionar es que hay formas de hacerlo. Si se enfoca por un lado, puede ser la dinamización de la economía, todo depende de las directrices que pongan. Para los empresarios, una cosa es que los empresarios dinamicen su economía, otra, el sector financiero, que el sector financiero dinamice su economía, pero no de manera integrada con toda la gente. Si se hace desde la base, se va a tener una solidez mayor en esa dinamización de la economía. No sé si soy claro. Y sobre todo, en términos ambientales, pues hombre, ese estado de conciencia nosotros que hemos alcanzado ahora, donde nos damos cuenta que todo es finito, que lo único que podemos hacer hoy realmente, y obtener de manera gratis para nuestra supervivencia, respirar, es lo único que podemos hacer. Lo demás nos lo están cobrando, lo demás tiene un costo, lo demás se ha visto afectado además por toda esa carrera, hacia lo global y alcanzar grandes mercados. Pues hombre, lo que se inicia a partir de el día después del COVID-19 es empezar a mirarnos desde la localidad, sin perder visión de lo que pasa en el mundo. O sea, no es entrar en un estado de ermitaños, pues, ni algo así, pero sí empezar a revisarnos y sobre todo empezar a mirar lo que las regiones requieren. Doctor Luis Carlos, hoy tenemos un mundo que se comunica en todos los sentidos. Y lo mismo para el doctor Eutimio. Hoy tenemos un mundo que se comunica en todos los sentidos. Se comunica en términos económicos. Porque tenemos unas monedas que son las que regulan la relación del mundo, la relación de la producción y del consumo. Tenemos también un mundo que se comunica de manera inmediata en lo comunicacional. Hoy una persona tiene acceso a toda la información del mundo en instantes, en segundos. Luego, los ciudadanos del mundo que tenemos hoy son distintos a los ciudadanos de hace 50 años, en los que formulábamos las estrategias de independencia económica para garantizar algunos temas de sustento alimenticio o de algunas industrias estratégicas para los estados. Hoy tenemos un mundo abierto en sí mismo
que se convierte en una sola aldea. Ahora, yo estoy de acuerdo con ustedes en que evidentemente el COVID, este golpe que arrodilló a la humanidad, le va a poner en entredicho eso que conoce, en entredicho eso que sabe hoy, que es la producción masiva de bienes y servicios y productos para el consumo. Y que lo que más afectado va a quedar después de esto es el consumo. Pero donde me distancio muchísimo de ustedes es en el concepto ideológico de que esto va a venir por obra y gracia de la bondad del Espíritu Santo o de la bondad de los seres humanos. En este mundo no hay nadie bondadoso. Aquí lo que se viene es un terremoto de unas magnitudes infinitas y una época de mucho conflicto económico, mucho conflicto entre productores y consumidores, y hablando específicamente más allá del horizonte de nuestro país, de la China y Estados Unidos, y inmersos en ese conflicto entre China y Estados Unidos, donde China se doblega porque el principal consumidor de su producto no le consume más, no le deja exportar más. Lo que vamos a tener es unas florecientes economías pequeñitas en todo el mundo cerrándose a sí mismas para protegerse del vaivén de ese proceso de consumo y de entrega de productos y servicios, de la oferta y de la demanda de ellos. Y sí creo que como ustedes creen que el presidente le va a tocar en un momento dado, este presidente, porque le va a tocar vivirlo, a este presidente le va a tocar empezar a cerrar las fronteras para proteger la economía local, ni siquiera pensando en que estamos en un plan de acción para reconciliarnos con la naturaleza. Ese es un resultado que viene por haber hecho lo que nos toca hacer, que es cerrar las fronteras. Estoy seguro que en ese orden de ideas, aunque el resultado es el mismo, el procedimiento va a ser muy distinto. Va a ser un procedimiento de mucho conflicto, de mucha agonía, de mucho dolor y de mucha angustia durante mucho tiempo. En el camino también van a haber propuestas de todo tipo. Yo, por ejemplo, he escuchado las propuestas del presidente Macron de Francia y algunos presidentes, primeros ministros y presidentes de Europa, hablando sobre la necesidad de involucrar una cuarentena cada 3 meses, de 15 días, de 20 días, para mantener a la comunidad siempre sana y siempre cercana a su medio ambiente. No solo involucrarlos en unos temas conceptuales y de enseñanzas, sino también tratando de trabajar de manera impositiva un plan de acción para que se reencuentren, para facilitar el reencuentro. También he escuchado, por ejemplo, estrategias de mejorar la calidad del trabajo en cuanto a la cantidad, de reducir la cantidad de trabajo y tratar de emanciparnos un poco del concepto del consumo para llegar a un concepto de supervivencia donde todos cabemos, seres humanos y naturaleza. ¿Cuál es la opinión de ustedes frente a las posibles estrategias que pueda asumir o proponer el presidente de la República o esta nación para hacer más fácil ese tránsito hacia esta nueva visión? Adelante, doctor Utimio. Bueno, muy importante, doctor Javier, cuando señalaba frente al proceso de globalización lo que estaba implicando y si el proceso de globalización efectivamente ha representado la ausencia de fronteras. Creemos que es todo lo contrario, ¿no? Porque precisamente los países que han promulgado, que han planteado, que han formulado y que han construido toda la ideología de la caída de los muros y de los mundos de comercio abierto son los países que más se protegen. Nosotros hoy estábamos asistiendo, me refiero a los últimos meses, a un gobierno norteamericano en una guerra comercial con China, fundamentalmente porque consideró que ese libre mercado, que ese libre comercio no lo estaba favoreciendo. En tal sentido, tenía que implementar unas políticas que permitieran que su país no perdiera en sus relaciones comerciales con el mundo. Incluso estas relaciones lo llevaron a replantear los acuerdos de libre comercio que tenía con Canadá y con México y con el resto del mundo, porque contemplaba la necesidad de que su país no perdiera en estas relaciones, ¿no?
En ese mismo sentido, tenemos que nosotros pensar las relaciones. Cuando me refiero a nosotros, me refiero fundamentalmente a los países latinoamericanos que tienen que repensar esas relaciones de globalización que ha pasado con el mundo. Porque cuando se inicia el proceso de globalización, la gran promesa es una promesa de que los empresarios colombianos no solamente van a ampliar sus mercados en Colombia, sino que ahora van a conquistar el mundo. Y que los ciudadanos pues van a poder comprar todo muy económico, todos los productos del mundo. Las dos promesas resultaron falsas, ¿no? Entonces, frente a eso, sí creemos que es importante que el país repiense su economía. Hay que fortalecer mucho el mercado interno. Hay que volver a pensar en una dinámica de sustitución de importaciones y muchas cosas las podemos producir en el país. Yo creo que hay que pensar, porque producir en el país es generar empleo digno, y abrir como unas posibilidades nuevamente de desarrollo empresarial local, y también repensar el concepto de la inversión externa, ¿no? Es decir, no toda la inversión externa está implicando grandes posibilidades ni beneficio para el país. Tenemos que fomentar ante todo una inversión externa que esté abonando al progreso. No voy a utilizar el término desarrollo porque es polémico, pero ante todo que no sea una inversión extranjera que esté deteriorando las condiciones ambientales y sociales del país. Efectivamente, estamos en una dinámica capitalista, no es, digamos, estas propuestas romper con el modelo como tal, pero sí establecer unas relaciones distintas, por lo menos de equilibrio externo, es decir, en las relaciones que tiene Colombia con el mundo, y unos equilibrios internos. Y esos equilibrios internos están dados en unas funciones de una mayor justicia, una justicia social y una justicia ambiental, que está representada en condiciones objetivas de respeto a la naturaleza y respeto, digamos, a las condiciones de vida de las localidades. Yo creo que aquí, en este punto, hay que resaltar mucho lo que nos indicaba el doctor Luis Carlos, y desde las localidades se pueden fomentar muchas dinámicas, además porque son mucho más eficientes energéticamente, mucho más eficientes ambientalmente, y estaríamos potenciando esas capacidades que tiene la localidad. Y en aquellos aspectos que consideramos que es posible participar en una dinámica global, excelente, lo podemos hacer. Muy bien, doctor Luis Carlos, su opinión. Doctor Javid, hoy ya se están reconfigurando, digamos, todas las formas y las estructuras y sistemas como los traíamos concebidos a nivel local. Si nosotros revisamos desde la localía, hoy los planes de desarrollo se proyectan de manera diferente a como estaban planificados hace 2 meses. Hoy se asume la vida de otra forma distinta y se asumen las regiones de otra forma diferente. Hoy tenemos que reconfigurar lo que Balestrein planteaba como el sistema mundo, y ese sistema mundo desde la geopolítica, cómo estaba esa política establecida a nivel mundial que llevaba a las formas de desarrollo que estaban planteando, pues nos lleva a nosotros a reconfigurarnos y a mirarnos realmente cuáles son las proyecciones que nosotros tenemos. El caso del departamento del Quindío, por ejemplo. Hoy el turismo no puede ser el eje de desarrollo del departamento del Quindío. Tenemos una realidad distinta, porque lo del COVID no es algo que pase, que tenga una fecha de vencimiento y que arranquemos nuevamente como si todo volviera a la normalidad y se pudiera continuar con esa línea de desarrollo. El COVID es una forma de convivir. Lo que nos permite a nosotros salir es que aprendamos a conocerlo, a convivir con él y a tener seguramente todas las medidas de prevención para eso. Pero las formas como se ha asumido, los procesos de crecimiento, desarrollo y relaciones con nuestro entorno, en nuestras regiones, hay que mirarlas y hay que hacer un análisis bien detallado de lo que es. Hoy, por ejemplo, con relación al turismo, ¿quién quiere recibir hoy un grupo de turistas de España, de Italia, de Nueva York? Realmente se pone en duda eso, porque lo primero que nos lleva a pensar es que estamos planificando las regiones para el exterior. Hoy tenemos que pensar las regiones para los ciudadanos, que es una manera distinta. Cuando yo hablaba de empezar a dinamizar las economías desde lo pequeño, era empezar a mover las economías desde los ciudadanos, desde los pequeños productores. Lo que decía ahorita el doctor Eutimio, si manejamos ese desarrollo local, desde el desarrollo local, lo primero que afectamos es lo que llaman la huella de carbono, porque hay que traer las cosas de menos lejos, entonces hay menos uso de combustibles fósiles, entonces empezamos a tener una relación distinta con el ambiente. Y ahí empezamos a tocar absolutamente todo lo que tiene que ver, o es un repensar las regiones. Y es el momento, además, de la participación de todos en estas nuevas formas de planificación que tenemos en las regiones.
planes de desarrollo, planes de ordenamiento territoriales. Hoy hay que mirarlo con unos ojos diferentes porque tenemos que mirar es la vida y los ciudadanos, distinto a como se venía proyectado. Esa es más o menos la estructura que yo veo venir. Sí, evidentemente, digamos, hay una coincidencia fuerte en que el futuro lo vemos más en lo local. El futuro lo vemos más pensado hacia lo interno, hacia el ciudadano de a pie, el que está caminando nuestras calles, en una integración con el respeto por la naturaleza y en un respeto por su calidad de vida, que es muy importante tener en cuenta su calidad de vida, una calidad de vida que ha construido en el pasado a partir de un concepto de consumo constante. Es lo que nos han enseñado y lo que nos han impuesto como una condición en nuestra conciencia colectiva. Es a mayor consumo, mayor felicidad, mayor consumo, mayor felicidad, y hemos estado andando en ese paradigma en los últimos 50 años. Estoy de acuerdo con ustedes en que el resultado después de este COVID va a ser un despertar hacia el ciudadano, hacia la persona, hacia la familia, hacia nuestra propia sociedad, y empezar a encontrarnos mucho más para crear y tratar de construir un mundo donde todos tengamos la posibilidad de sobrevivir, tanto ciudadano como naturaleza, como medio ambiente, como familia, como instituciones. Ahora, el tema que nos aparta muchísimo es una visión que ustedes tienen sobre la grandeza de los líderes actuales para ir y construir este espacio de convivencia de una manera planeada, organizada y temáticamente bien desarrollada. Yo creo que la llegada de esta fuerza poderosa que va a hacer el cambio va a ser a través de la puerta de atrás de la casa y con una potencia extrema, producto de las grandes choques internacionales que se vienen entre Estados Unidos y China, entre las grandes fuerzas europeas y las americanas, por la imposición de un modelo o mantener un modelo que internacionalmente ha sobrevivido. Creo que ahí viene una degradación del sistema que conocemos hoy capitalista, y viene una degradación a partir de ahí del consumo. Y el resultado final es sorpresivamente beneficioso para todos nosotros. Es como mi visión del tema. Yo sí sentiría que de todas maneras hoy los gobernantes tienen que empezar a pensar que sus planes de acción deben ir encaminados a un volumen de pensamientos dedicado al ciudadano, un volumen de pensamientos dedicado a la producción nacional, irnos separando un poquitico del concepto del monocultivo como instrumento de exportación para masificar el número de dólares o incrementar el número de dólares en nuestras reservas, e ir más construyendo el concepto de la producción agraria para el consumo de nuestro ciudadano y por ende el mantenimiento de una moneda relativamente fuerte a partir del consumo interno de nuestros propios productos. Yo creo que se ha acabado el tiempo el día de hoy. Doctor Eutimio, yo le agradezco muchísimo. Si tiene una última idea que quiera expresar, con mucho gusto, y lo mismo invito al doctor Luis Carlos. Bueno, sí, quisiera como abordar dos temas, ¿no? Rápidamente. El primero, la condición que estamos viviendo actualmente no necesariamente va a llevar a repensar el modelo capitalista. Yo creo que ese es un papel, ese es un rol que deben de liderar las comunidades. De lo contrario, post pandemia, lo que vamos a tener es un modelo capitalista con el acelerador puesto, es decir, vamos a tener más consumo, vamos a tener más destrucción. Por lo tanto, le compete a las comunidades liderar un proceso distinto. Y el segundo elemento para desarrollar es que también ha llegado el momento
de abandonar aquellos modelos que son construidos desde los laboratorios, pensar que solamente los expertos pueden pensar el desarrollo y que los expertos pueden direccionar y marcar las estrategias de vida. Yo creo que las comunidades, los no expertos, los campesinos, los indígenas son los que deben ahora asumir el liderazgo en estos procesos, e incluso la universidad tampoco puede asumir estos liderazgos, sino acompañar estas dinámicas. Es decir, hay que empoderar a las comunidades porque son ellas las que efectivamente saben qué requieren, qué necesitan y qué condiciones tienen. Y lo más importante, entender que no todo debe estar en función del desarrollo. Es posible que nuestras comunidades digan, no es el desarrollo lo que nos interesa otros modos de vida donde la dignidad y la vida sean mucho más importantes. Doctor Luis Carlos. Sí, yo quisiera seguir con la idea, continuar con la idea, porque me parece muy interesante esto. Y es justamente que, digamos, que la tabla de valores ha cambiado. Hoy el ciudadano piensa más en la seguridad, el fortalecimiento de un sector salud, por ejemplo. Lo teníamos olvidado y tirado a la bodega de atrás. Y hoy todos, en cualquier condición que se viva, lo primero que se piensa es un sector salud fortalecido. Y el sector del sistema educativo, otro sistema que hay que reevaluar. Demostramos que en el sistema educativo que tenemos es un sistema caduco del siglo XVIII, que realmente no corresponde a las expectativas y a las dinámicas del mundo de hoy, al punto que ante esta contingencia, pues es el primero que se cae, porque pensamos que eran las herramientas los que solucionaban eso. Entonces empezar a mirar el mundo de forma distinta, como decía usted, mirando el sujeto, el individuo, el ciudadano. Los principios más que de gobernabilidad, yo pensaría de gobernanza, porque como dice el doctor Eutimio, nacen de la base y de las relaciones que se encuentran en la base y que determinan realmente el horizonte, y es la lectura que tiene que hacer el gobierno, no hacerlo de manera autocrática de una manera vertical de arriba hacia abajo, no, sino empezar a hacer la lectura de lo que está pasando en las relaciones, en los municipios, en las comunidades, en las necesidades reales que se tienen, porque si no equivocamos el rumbo nuevamente. A mí me parece que es la fuerza de esa estructura social que hoy se está recomponiendo gracias al aislamiento y de manera contradictoria parece esto, pero me parece que es desde ahí que nosotros podemos entrar como a generar unas fuerzas mayores si queremos realmente, sobre todo, no generar un cambio, pero sí establecer unas nuevas formas de asumir la vida y convivencia en nuestras regiones. Muy bien, doctor Luis Carlos. Por mi parte, un abrazo muy grande, dejarlos con una visión y tal vez una inquietud a todos ustedes que nos están viendo allá afuera, sobre todo los jóvenes que recién están entrando en el mercado laboral y en el mercado profesional. El mundo que conocemos hoy muy probablemente sufra unos cambios radicales en los próximos años, en los años que vienen. Esos cambios radicales se han dado producto de un cisma que ocurrió, que nos ha conmovido a todos, no solo en lo de la salud, en lo educativo, en lo familiar, en lo personal y en lo empresarial, que se llama el COVID. El fenómeno va a llegar por donde llegue, como dicen los dos invitados, puede llegar a través de un plan de acción muy bien esquematizado y trabajado y de una manera cohesionada y coherente. O puede llegar también por la fuerza bruta de los hechos que se constituyen a partir de el conflicto internacional que se viene, que es la otra opinión que tenemos acá. Cualquiera de las dos cosas que pase, lo cierto es que hacia el futuro tendremos una organización económicamente hablando y políticamente hablando que tiene que empezar a pensar en lo interno, en el mercado interno y en la capacidad de construir un mercado de la mano con Ecuador, un mercado extendido de la mano con Ecuador y Perú para el bien de sus ciudadanos. Muchas gracias a todos, muy amables. Doctor Luis Carlos, muchas gracias. Doctor Utini, muchas gracias. Doctor Luis Carlos, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.